¿Sabías que aferrarte al rencor puede estar robándote la paz que Dios quiere darte? Y si te dijera que el perdón auténtico, ese que Jesús nos enseña, tiene un poder transformador oculto, que no solo sana heridas externas, sino que libera tu alma de cadenas invisibles que quizás ni siquiera sabes que llevas. El perdón no es solo una palabra ni un acto superficial. Es un misterio profundo que conecta directamente con el corazón de Dios y con el nuestro. En un mundo donde el dolor y la traición parecen multiplicarse, perdonar se convierte en un enigma que pocos se atreven a resolver. ¿Cómo es posible perdonar cuando el daño parece irreparable? ¿Existe una fuerza divina que nos capacite para hacerlo? Este video es un viaje hacia ese secreto divino, hacia ese poder oculto que solo algunos han descubierto y que transforma vidas enteras. En los próximos minutos descubrirás cómo el perdón, según Jesús, no es solo un acto de voluntad, sino una llave espiritual que puede desbloquear sanación interior, liberación y verdadera paz. Hoy aprenderás las claves para perdonar de verdad, incluso cuando parece imposible. Y te revelaré la promesa de que la penúltima enseñanza de este estudio podría ser la clave que desate una bendición poderosa en tu vida. Antes de empezar, te invito a comentar Paz en Cristo en 1900 los comentarios para sellar tu compromiso con este mensaje que puede cambiar tu corazón. También te pido que des me gusta a este video, porque así ayudas a que más personas que necesitan esta verdad puedan recibirla. Felicidades por ser parte de esta comunidad que busca la verdad y la luz en medio de la oscuridad. Muchos no tienen una iglesia cerca, y por eso este canal es un refugio espiritual para muchos. Tu participación desde ahora es fundamental. Suscríbete y acompáñanos en este camino de fe y transformación. Recuerda que en este video descubrirás un secreto que pocos conocen y que solo permanecer hasta el final te permitirá captar. Ahora vamos a comenzar este estudio con el corazón abierto y la mente dispuesta a recibir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti. Cuando Jesús nos habla del perdón, no solo nos invita a soltar una ofensa, nos llama a entrar en un proceso profundo de sanación espiritual que cambia nuestro interior y transforma nuestra realidad. El perdón verdadero es un acto de poder, no de debilidad. En Mateo 18, 21, 22, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano y Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta Jesús nos revela que el perdón no tiene límite y que perdonar debe ser un estilo de vida para quien camina en la luz del Evangelio. Pero, ¿qué significa perdonar realmente? El perdón no es olvidar la ofensa ni justificar el daño recibido. Tampoco es una mera obligación o un sentimiento pasajero. Perdonar es liberar el alma del peso de la amargura, la ira y el resentimiento, que son cadenas invisibles que nos atan y nos impiden avanzar. Cuando guardamos rencor, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor y, sin darnos cuenta, cerramos las puertas a la paz y a la bendición que Dios desea derramar sobre nosotros. La Biblia nos muestra que el perdón es un regalo de Dios, una gracia que debemos aceptar y practicar. Efesios 4, 31, 32 nos exhorta a despojarnos de toda amargura, enojo y rencor, y a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, tal como Dios nos perdonó en Cristo. Este pasaje nos invita a entender que el perdón auténtico es un reflejo del perdón divino, un espejo donde se refleja el amor infinito del Padre. Sanar a través del perdón implica reconocer que todos somos humanos y falibles, que hemos sido heridos y que también hemos herido a otros.
Este reconocimiento nos lleva a la humildad, a abrir nuestro corazón y a pedir ayuda a Dios para liberarnos del veneno del rencor. Aquí surge una pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo perdonar cuando el daño es tan profundo que parece imposible superar? La respuesta está en la fe y en la acción del Espíritu Santo, quien nos fortalece para hacer lo que nuestra naturaleza humana por sí sola no podría. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo en la cruz, cuando, a pesar del sufrimiento y la traición, pidió al Padre que perdonara a sus verdugos. Ese acto de amor incomprensible nos muestra que el perdón es un camino que puede transformar incluso el dolor más intenso en redención y liberación espiritual. Este es un misterio que pocas personas comprenden en su totalidad, pero que tiene el poder de cambiar vidas. En este viaje que hoy iniciamos, iremos descubriendo paso a paso cómo aplicar el perdón auténtico en nuestras vidas. Analizaremos historias bíblicas que nos revelan diferentes dimensiones del perdón y que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia experiencia. También veremos cómo el perdón abre la puerta a la sanación interior, a la restauración de relaciones rotas y a una libertad espiritual que solo Dios puede dar. Quizás ahora mismo te preguntes, ¿estoy dispuesto a perdonar realmente? ¿Puedo liberar ese dolor que llevo guardado desde hace tanto tiempo? Estas preguntas no son fáciles y el camino no será siempre sencillo, pero la buena noticia es que no estás solo. El poder transformador del perdón está disponible para ti y este video te ayudará a descubrir cómo acceder a él. El perdón es un regalo para ti, para tu alma y para tu vida. Al practicarlo, estarás abriendo un espacio en tu corazón donde Dios puede actuar, donde la gracia puede entrar y traer la paz que anhelas. Este no es un proceso rápido ni simple, pero es un proceso real y posible. Mientras avanzamos en este estudio, te invito a mantenerte atento a las señales y a las enseñanzas que el Espíritu Santo quiere revelarte. Ten presente que la penúltima enseñanza de este video tiene una promesa especial, una clave que puede desbloquear una bendición poderosa en tu vida si la recibes con fe. Si sientes que este mensaje está tocando tu corazón, te animo a que, ahora mismo, comentes la frase "Paz en Cristo" en los comentarios. Esta simple acción es una declaración de tu compromiso espiritual y una manera de unirnos como comunidad, sosteniéndonos en este camino de fe y transformación. También, al dar me gusta a este video, ayudas a que más personas puedan recibir este mensaje que puede cambiar vidas. Recuerda que este canal es un refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia cercana o un lugar donde recibir apoyo. Por eso, tu participación activa no solo te beneficia a ti, sino que es un acto de amor hacia otros que también necesitan escuchar la palabra de Dios hoy. En el corazón del mensaje de Jesús sobre el perdón está la historia de la mujer sorprendida en adulterio, narrada en Juan 8:1-11. Esta historia revela no solo la misericordia divina, sino también el poder liberador que tiene el perdón cuando se ofrece con un corazón sincero. Los fariseos querían condenarla, aplicar la ley con rigidez y castigo, pero Jesús, con autoridad y amor, intervino diciendo: "El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella". Con esta frase, Jesús nos invita a mirar hacia nuestro propio interior, a reconocer nuestras faltas y a recibir la gracia que sana y transforma. El perdón auténtico comienza cuando somos capaces de mirar a los demás y a nosotros mismos con compasión, entendiendo que todos somos imperfectos y necesitamos misericordia. La mujer no fue condenada, sino liberada para comenzar una vida nueva, un testimonio vivo del poder del perdón para restaurar el alma y la dignidad.
Pero esta historia también nos desafía a ser honestos con nuestras propias heridas. ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros mientras escondemos nuestros propios pecados? Jesús nos confronta a vivir una fe genuina, que no se queda en la superficie ni en la ley externa, sino que transforma el corazón y la mente. Perdonar no es solo un acto hacia el otro, sino un proceso que renueva nuestra propia alma, liberándonos del peso del odio y la culpa. Este relato plantea un enigma profundo. ¿Cómo podemos tener la certeza de que hemos perdonado realmente? Muchas veces creemos que perdonamos, pero el resentimiento sigue latente en nuestro interior, como una sombra que oscurece nuestra paz. El perdón verdadero implica dejar atrás el pasado, no solo en palabras, sino en el corazón, y permitir que Dios sea el juez justo y la fuente de nuestra sanación. Jesús nos muestra que el perdón también abre la puerta a una nueva oportunidad. A la mujer le dio una segunda chance, no solo para vivir, sino para transformar su vida y ser testimonio del amor de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes nos han herido. ¿Guardamos rencor o extendemos la misma misericordia que hemos recibido? En nuestra experiencia diaria, el perdón es un acto revolucionario. Vivimos en un mundo que a menudo premia el rencor, la venganza y la justicia propia. Pero el Evangelio nos llama a un camino diferente, un camino de amor y reconciliación que desafía las normas del mundo y refleja el corazón de Dios. El perdón tiene también un efecto liberador para nuestra salud espiritual, emocional y física. Estudios modernos han demostrado que perdonar reduce el estrés, baja la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico. Pero más allá de lo físico, el perdón nos libera del veneno que paraliza nuestra alma y nos permite caminar en libertad. Este bloque es una invitación a examinar nuestra vida bajo la luz de este relato. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a dejar caer la piedra de la condena? ¿Puedo mirar a mi propio corazón y reconocer mi necesidad de perdón? ¿Estoy preparado para ofrecer ese mismo perdón a quienes me han hecho daño? Al entender que Jesús no solo nos llama a perdonar, sino que también nos ofrece su ejemplo y su gracia para hacerlo, comenzamos un camino de transformación profunda. Este camino no es fácil, pero es el único que conduce a la verdadera paz. Antes de avanzar, reflexiona sobre la importancia de este mensaje en tu vida. Te invito a fortalecer tu compromiso con Dios comentando "Paz en Cristo" si este relato te ha tocado el corazón. Al hacerlo, no solo declaras tu fe, sino que te unes a una comunidad que busca sanar y crecer en la gracia divina. Además, recuerda que al suscribirte y compartir este video, estás participando en la misión de llevar el mensaje transformador del perdón a más personas necesitadas. Tu acción tiene un impacto eterno, porque cada alma liberada es una victoria para el reino de Dios. El perdón que Jesús nos enseña no es solo un mandato moral, sino una llave que abre la puerta hacia la sanación interior profunda. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, sugiriendo 7 veces como un límite razonable. La respuesta de Jesús es desconcertante para muchos. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta enseñanza Jesús nos muestra que el perdón no tiene límites. No es una acción ocasional, sino un estilo de vida. Este mandato de perdonar sin contar tiene una raíz espiritual que va más allá del simple acto de decir "te perdono". Jesús nos invita a entrar en una dimensión de gracia donde la misericordia se convierte en una constante en nuestra existencia. El perdón se vuelve entonces una fuente inagotable que renueva relaciones, restaura corazones y rompe cadenas invisibles de amargura y rencor.
Este principio desafía nuestra lógica humana, que muchas veces busca justicia inmediata y retribución. Sin embargo, Jesús nos llama a una justicia divina, que no busca castigar, sino redimir. En esa justicia, perdonar significa reflejar el carácter de Dios, que es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El perdón que Jesús enseña nos lleva también a la liberación espiritual. Cuando guardamos rencor, estamos presos de un enemigo invisible que alimenta la división en nuestro interior. El resentimiento se convierte en una prisión que bloquea nuestra comunión con Dios y con los demás. Al perdonar, rompemos esas cadenas y permitimos que el Espíritu Santo haga su obra sanadora en nuestra alma. El impacto del perdón trasciende nuestra vida personal y alcanza nuestra comunidad. Jesús enseñó que el amor y el perdón son los cimientos de la verdadera familia espiritual, la Iglesia. Sin perdón, la unidad se fractura y la presencia de Dios se ve debilitada en medio de nosotros. Por eso, aprender a perdonar es también aprender a construir la paz y la armonía que Dios desea para su pueblo. Pero este perdón radical no es fácil. Muchas veces, el dolor que hemos sufrido es tan profundo que nos parece imposible liberarlo. En esos momentos, la pregunta que surge en el alma es, ¿cómo perdonar cuando la herida es tan grande? Aquí es donde la gracia de Dios se vuelve imprescindible. Jesús no nos deja solos en esta tarea. Nos ofrece su poder, su ejemplo y su espíritu para restaurarnos. En el proceso de perdonar podemos enfrentar dudas y temores. ¿Será que al perdonar estoy permitiendo que el daño continúe? ¿Perdonaré sin olvidar y quedaré vulnerable? Estas preguntas son legítimas y merecen ser escuchadas. Jesús no niega el dolor ni la justicia, sino que invita a confiar en que el perdón genuino no significa ignorar la verdad, sino entregarla a Dios para que Él sea el juez perfecto. El perdón también nos invita a un encuentro con nuestra propia humanidad. Perdonar es reconocer que todos somos pecadores y que todos necesitamos la misma gracia que estamos dispuestos a dar. Esta humildad nos abre a una vida nueva, libre de orgullo y rencores, una vida que refleja el corazón de Cristo. Este llamado a perdonar sin límites es una invitación a experimentar una transformación interior profunda. Nos impulsa a soltar cargas que hemos llevado durante años, a sanar heridas que creíamos imposibles de curar y a renovar nuestro pacto con Dios y con nosotros mismos. Te invito a meditar en esta enseñanza y a abrir tu corazón para recibir el poder sanador del perdón que Jesús ofrece. Este es un camino que no solo transforma tu vida, sino que puede cambiar el destino de quienes te rodean. Si este mensaje ha tocado tu alma, expresa tu compromiso comentando paz en Cristo. Al hacerlo, declaras que estás dispuesto a vivir bajo la guía del Espíritu Santo y a permitir que el perdón sea la fuerza que transforme tu historia. Recuerda que suscribirte a este canal es un acto espiritual. Cada suscripción y cada me gusta es un eco de la palabra de Dios que llega a más personas que necesitan escuchar este mensaje de liberación. Así, juntos, extendemos el reino de Dios en la tierra. El perdón auténtico es un camino de sanación que se refleja profundamente en la enseñanza y vida de Jesús. En Lucas 23:34, cuando estaba en la cruz, Jesús pronuncia una de las frases más impactantes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este momento revela la esencia misma del perdón verdadero. Es una actitud de amor incondicional, incluso hacia quienes nos causan el mayor daño. El perdón de Jesús no depende de la comprensión o el arrepentimiento del otro. No es una transacción donde se espera que el ofensor reconozca su error para entonces liberar el corazón herido. Jesús nos muestra que el perdón es una decisión,
que libera primero al que perdona, una expresión de la gracia divina que transforma la herida en oportunidad de crecimiento espiritual. Este tipo de perdón desafía nuestra naturaleza humana, que muchas veces se aferra al dolor, al resentimiento y a la justicia propia. Nos invita a salir de la cárcel del odio y a entrar en la libertad que solo el amor de Dios puede otorgar. Es un acto de fe, donde confiamos en que Dios es justo y que Él llevará a cabo la reparación perfecta a su tiempo. La sanación interior que trae el perdón es un proceso que puede durar toda la vida, pero cada paso hacia Él es una victoria. Muchas personas guardan heridas profundas, recuerdos dolorosos y traumas que afectan su salud emocional y espiritual. El perdón no elimina el recuerdo, pero cambia la forma en que ese recuerdo nos afecta, transformando el dolor en paz y esperanza. Jesús nos llama a perdonar para que no seamos esclavos del pasado. En Efesios 4:31-32, Pablo exhorta a la iglesia a dejar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, y a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Aquí se revela que el perdón es un reflejo de la misericordia que hemos recibido y que al perdonar imitamos a Dios mismo. Sin embargo, el perdón no es olvidar ni justificar el daño. Más bien, es un acto de valentía que reconoce el sufrimiento, pero elige no permitir que ese sufrimiento defina nuestra vida ni nuestro futuro. Es la puerta hacia la reconciliación, pero también puede ser un acto personal de liberación, incluso cuando la reconciliación con el otro no es posible o no es saludable. Este acto liberador transforma nuestra relación con Dios. Cuando cargamos rencor, creamos una barrera que dificulta nuestra comunión con Él. El perdón abre el camino para que el amor de Dios fluya sin obstáculos en nuestro corazón, llenándonos de paz y alegría espiritual. Así, el perdón no solo cambia nuestra realidad emocional, sino que fortalece nuestra vida de fe. En este camino podemos encontrarnos con resistencia interna. El orgullo, el miedo a ser vulnerables o la duda sobre la justicia pueden dificultar el proceso. Pero Jesús nos da el ejemplo supremo de cómo el perdón puede convertirse en una fuerza poderosa que vence al mal y transforma vidas. Él nos invita a confiar en que, aunque no entendamos todo ahora, Dios está obrando para bien. El perdón también tiene un efecto sanador en nuestras relaciones humanas. En nuestras familias, comunidades y en la iglesia, el perdón es el cimiento de la unidad y la paz. Cuando perdonamos, rompemos el ciclo de heridas y venganzas y abrimos la puerta a la restauración y al amor fraternal. Este mensaje es especialmente poderoso para quienes han sufrido heridas profundas y buscan una señal de esperanza. Jesús nos muestra que, aunque el dolor pueda parecer insuperable, el perdón tiene el poder de transformar la oscuridad en luz. Es un llamado a liberarnos de la prisión del odio y a caminar hacia una vida plena en Cristo. Si esta enseñanza toca tu corazón, reafirma tu compromiso comentando paz en Cristo. Este acto sencillo es una declaración de tu disposición a vivir bajo el poder transformador del perdón y la gracia de Dios. Suscribirte a este canal es también un acto de fe. Al hacerlo, ayudas a que más personas que necesitan este mensaje de esperanza puedan recibirlo. Cada suscripción y cada me gusta es una semilla plantada en el campo espiritual, destinada a crecer y dar frutos de paz y reconciliación. El perdón que Jesús enseña también es una llave para la liberación espiritual. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice claramente: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres,
tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esta advertencia revela la conexión directa entre el perdón que damos y la gracia que recibimos. No es simplemente una recomendación, sino un principio espiritual que afecta nuestra relación con Dios. El perdón auténtico es un acto que va más allá de la voluntad humana. Es la respuesta a un llamado divino que nos invita a ser agentes de sanación en un mundo quebrantado. Cuando perdonamos, liberamos cadenas invisibles que atan nuestra alma, que nos mantienen prisioneros del resentimiento y la amargura. Esta liberación nos permite experimentar la plenitud del Espíritu Santo, que obra en nosotros paz, gozo y esperanza. El proceso de perdonar no es fácil. En muchas ocasiones, el dolor es tan profundo que parece imposible soltar la carga. Pero la palabra nos anima a perseverar, a confiar en la fuerza que Dios nos da para superar esas heridas. El Espíritu Santo es quien fortalece nuestro corazón, quien nos guía para que podamos caminar en el camino del perdón verdadero. Este camino de liberación también implica reconocer el poder destructivo que el rencor y la falta de perdón tienen en nuestra vida. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El rencor corroe nuestro ser interior, afectando nuestra salud emocional, física y espiritual. Es una carcoma que va minando nuestra paz y alegría, impidiendo que vivamos en libertad. Jesús nos invita a dejar esa carga atrás para poder avanzar hacia la plenitud que Él ofrece. En su sacrificio en la cruz, Él no solo pagó por nuestros pecados, sino también nos mostró cómo liberar a otros y a nosotros mismos del peso del odio. Al perdonar, imitamos a Cristo y permitimos que su amor sane nuestras heridas más profundas. Muchas personas viven atrapadas en ciclos de resentimiento que destruyen familias, amistades y comunidades. El perdón es el único camino hacia la reconciliación genuina. No es una concesión débil ni una negación del dolor, sino un acto poderoso de fe y esperanza en la justicia y el amor de Dios. En la experiencia cristiana, el perdón es también un acto de humildad. Nos recuerda que todos somos imperfectos y que todos hemos recibido misericordia. Al extender el perdón, reconocemos nuestra propia necesidad de gracia y abrimos espacio para que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. Este acto transforma no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestra realidad diaria. Al perdonar, reducimos la ansiedad, el estrés y la amargura que afectan nuestra salud mental y física. Cultivamos una mente y un corazón más libres, capaces de amar y servir a otros con mayor sinceridad y generosidad. Si sientes en tu corazón la necesidad de liberarte a través del perdón, reafirma tu compromiso con una palabra de fe y esperanza. Comenta ahora paz en Cristo y declara que estás dispuesto a abrir tu corazón a la transformación que Dios quiere obrar en ti. Cada persona que se suscribe y da me gusta a este canal está ayudando a multiplicar este mensaje de liberación espiritual. Es una obra que trasciende pantallas y distancias, llegando a aquellos que más lo necesitan, fortaleciendo el cuerpo de Cristo en todo lugar. La parábola del Hijo Pródigo, narrada en Lucas 15, es una de las enseñanzas más profundas sobre el perdón auténtico y la misericordia de Dios. En esta historia, el hijo menor toma su herencia y se va a vivir lejos del padre, gastando todo en una vida de desenfreno. Pero cuando llega el momento de la crisis y la necesidad, decide regresar al hogar, esperando ser tratado como un sirviente, consciente de sus errores y humillado por sus fallas.
Lo que acontece al regresar no es lo que él esperaba. El padre, lleno de compasión y amor, corre hacia él, lo abraza y lo recibe con una fiesta. Este acto de perdón no solo es generoso, sino que rompe con todas las normas sociales de la época, revelando el corazón de Dios hacia sus hijos. Este perdón no es un simple gesto, es una restauración total, una nueva oportunidad para vivir en comunión. Este relato nos muestra que el perdón auténtico implica restaurar la dignidad y la esperanza, no solo excusar el error. El Padre no minimiza lo que pasó, sino que abre sus brazos para devolver el amor y la confianza. Este es el modelo que Jesús nos dejó para nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, el perdón no siempre es fácil de aceptar. El hermano mayor en la parábola representa esa resistencia que muchos sienten, la dificultad de perdonar cuando creemos que el otro no merece la gracia que recibe. Esta tensión interna es una batalla espiritual y emocional que debemos afrontar para crecer en nuestra fe y comprensión del amor divino. Perdonar no significa ignorar la justicia ni aceptar cualquier ofensa sin discernimiento. Significa entregar el juicio final a Dios, confiando en que Él es justo y que su misericordia es suficiente para reparar lo que parece irreparable. En este proceso, aprendemos a soltar el control y a vivir en la libertad que solo Cristo puede ofrecer. La parábola también invita a reflexionar sobre nuestra propia condición. ¿Cuántas veces hemos sido ese hijo pródigo que necesita regresar a la casa del Padre? ¿Y cuántas veces hemos actuado como el hermano mayor, resistiéndonos a perdonar y a aceptar la gracia en la vida de otros? Este encuentro con nosotros mismos es fundamental para avanzar en el camino del perdón. Jesús nos enseña que el perdón es un don que transformará no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. La verdadera sanación comienza en el interior, en el corazón, que decide abrirse a la misericordia. Esta decisión cambia la forma en que vemos el pasado, el presente y el futuro. Al meditar en esta parábola, descubre que el poder transformador del perdón no está en la memoria del daño, sino en el acto de amor que libera y renueva. Es un llamado a vivir en reconciliación, a sanar heridas profundas y a construir relaciones basadas en la gracia y la verdad. Ahora, en este momento de reflexión, te invito a reafirmar tu compromiso con esta verdad. Comenta paz en Cristo y haz visible tu deseo de experimentar esta liberación que solo el perdón auténtico puede brindar. Suscribirse y apoyar este canal es sumarse a una comunidad que busca vivir el Evangelio de manera profunda y auténtica. Tu participación activa multiplica este mensaje y fortalece a aquellos que necesitan escuchar que sí es posible perdonar verdaderamente y ser transformados. El perdón auténtico que Jesús nos llama a practicar está profundamente ligado a la sanación interior y a la liberación espiritual. En Mateo 6, 14, 15, Jesús declara con claridad: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Esta enseñanza no es solo una instrucción moral, sino una puerta espiritual hacia la libertad y la restauración. El acto de perdonar no es simplemente olvidar un agravio, sino desatar las cadenas del rencor y la amargura que aprisionan el alma. Cuando no perdonamos, llevamos un peso invisible que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Este peso puede manifestarse como ansiedad, dolor emocional, resentimiento e incluso enfermedades físicas. La sanación verdadera comienza cuando entregamos a Dios nuestra herida
y decidimos liberar a quien nos hizo daño. A menudo, el perdón se confunde con la reconciliación inmediata o la justificación del error ajeno, pero el perdón bíblico es mucho más profundo. Es un proceso espiritual que libera primero al ofensor y luego al ofendido. Esto es un misterio poderoso. Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que nos liberamos a nosotros mismos del veneno que corroe el corazón. La sanación interior que acompaña al perdón tiene su origen en el Espíritu Santo. Él es el Consolador, que viene a restaurar nuestras fuerzas y a renovar nuestro corazón. En momentos de dolor, la oración y la entrega a Dios nos permiten experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es la prueba de que el perdón genuino está obrando en nosotros, transformando el pasado y dando esperanza para el futuro. Jesús mismo vivió la máxima expresión del perdón cuando, desde la cruz, oró por quienes lo crucificaron diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Este acto nos muestra que el perdón no depende de la actitud del otro, sino de la disposición interna de nuestro corazón y de la gracia que Dios nos concede. El perdón auténtico implica también un compromiso constante. No es un acto aislado, sino una forma de vida. Nos invita a mantenernos vigilantes para no permitir que el resentimiento vuelva a echar raíces en nuestro corazón. Es un proceso diario de entrega, de renovar nuestra mente y de dejar que la palabra de Dios dirija nuestros pensamientos y acciones. El perdón libera el alma y abre puertas que parecían cerradas. Nos permite caminar en la verdad y en la libertad que Cristo nos ganó con su sacrificio. Cuando perdonamos, participamos de la misma misericordia de Dios y nos convertimos en testimonios vivos de su poder transformador. Si estás luchando con un rencor o una herida que parece imposible de sanar, este es el momento para confiar en la promesa de Jesús. Él te ofrece una llave espiritual que abre la prisión del odio y te conduce a la libertad verdadera. Al permitir que el perdón opere en ti, te estás preparando para recibir bendiciones que quizás nunca imaginaste. La sanación interior y la liberación espiritual son el camino hacia una vida plena y en comunión con Dios. Recuerda que cada paso hacia el perdón es un paso hacia la restauración. No estás solo en este camino. El Espíritu Santo camina contigo, dándote fuerza y paz. Comenta «Paz en Cristo» si sientes que este mensaje está tocando tu corazón y quieres comprometerte a vivir el perdón auténtico que Jesús nos enseñó. Apoyar este canal suscribiéndote es sumarte a una comunidad que camina en la luz y en la libertad que solo el Evangelio puede dar. Tu suscripción es un acto de fe y esperanza que ayuda a que más personas sean liberadas y sanadas a través de este mensaje. Perdonar verdaderamente implica reconocer que la justicia de Dios no se limita a nuestro entendimiento humano. Muchas veces, la herida que recibimos nos lleva a clamar por justicia, por un equilibrio que retribuya el daño sufrido. Sin embargo, Jesús nos enseña un camino diferente, que no significa ignorar la injusticia, sino entregarla a la justicia divina. En Romanos 12:19 se nos exhorta: «No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Este versículo revela una gran verdad espiritual. El perdón no es sinónimo de impunidad ni de permitir el mal, sino un acto de fe en que Dios actuará en su tiempo y forma perfectos. Confiar en la justicia divina nos libera de la carga de cargar con la venganza y el resentimiento, que son semillas que solo producen más dolor y división. Perdonar es un acto de obediencia a Dios que nos coloca bajo su protección y guía. Al elegir perdonar,
nos alineamos con su voluntad y abrimos las puertas a bendiciones espirituales y personales. La verdadera libertad solo se alcanza cuando soltamos la amargura y entregamos nuestra justicia personal a Dios. Además, el perdón trae consigo una transformación interna profunda. No solo cambia nuestra perspectiva sobre el ofensor, sino que también cambia nuestro corazón. Jesús dice en Mateo 5:44 que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Este mandato es revolucionario porque nos invita a amar más allá de las ofensas, a cambiar el odio por amor y a romper ciclos de violencia y resentimiento. Cuando aprendemos a amar así, comenzamos a experimentar el poder transformador del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Es una señal clara de que hemos nacido de nuevo y que el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Este amor que perdona y libera es la semilla que puede sanar relaciones rotas, familias heridas y comunidades divididas. Sin embargo, la realidad es que perdonar puede ser uno de los retos más difíciles que enfrentamos. La herida puede ser profunda y la memoria de la ofensa puede doler como si fuera reciente. Por eso, el proceso del perdón es también un proceso de sanación que puede requerir tiempo, oración y apoyo espiritual. Es fundamental entender que no estás solo en esta lucha. La comunidad de creyentes y la palabra de Dios son fuentes de fortaleza que te sostienen. Además, Dios promete en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que, aun en los momentos de debilidad, la fuerza para perdonar proviene de Él. El perdón, entonces, no es un regalo que hacemos solo a quienes nos han ofendido, sino un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Liberamos nuestro corazón para que el amor de Dios lo llene y nos transforme en personas nuevas, capaces de vivir en paz y armonía. Cuando alguien nos hiere, es natural sentir dolor, tristeza e incluso rabia. Pero Jesús nos invita a no quedarnos atrapados en esas emociones, sino a permitir que su Espíritu Santo transforme ese dolor en un testimonio de fe y fortaleza. El perdón se convierte en un acto de resistencia espiritual y de confianza en que Dios tiene el control. De esta manera, el perdón auténtico es un camino de libertad que comienza con una decisión. No es fácil, pero sí es posible cuando nos apoyamos en la gracia y el poder de Dios. No importa la magnitud de la herida, su amor es más grande y su poder para sanar es ilimitado. Comenta paz en Cristo si estás listo para dar ese paso hacia la libertad que solo el perdón verdadero puede traer. Suscribirte a este canal es sumarte a una comunidad que camina en la fe, apoyándose mutuamente para crecer en el amor y la libertad que Cristo nos ofrece. Juntos podemos difundir este mensaje de esperanza y sanación a más personas que lo necesitan. El perdón no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que tiene un impacto directo en nuestra salud espiritual, emocional y hasta física. Estudios científicos han demostrado que guardar rencor y resentimiento afecta negativamente el sistema inmunológico, eleva el estrés y puede contribuir a enfermedades cardiovasculares. Desde una perspectiva espiritual, estos efectos físicos son una señal clara de cómo el alma y el cuerpo están conectados y cómo el perdón actúa como un bálsamo que sana ambas dimensiones. Jesús, al enseñar sobre el perdón, estaba señalando una verdad profunda. El perdón es sanación integral. En Marcos 11:25, Él dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este versículo revela la reciprocidad divina del perdón. Nuestra capacidad de perdonar abre la puerta para recibir el perdón de Dios, y viceversa. Cuando nos aferramos a la falta de perdón, bloqueamos la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. La amargura actúa como un muro que impide que su paz y su poder transformador penetren en nuestro corazón. Por eso, el perdón es un acto liberador que no solo beneficia al ofensor, sino que nos libera a nosotros mismos de la prisión del odio y la amargura. Muchas veces, el proceso del perdón comienza con el reconocimiento de nuestro propio pecado y la necesidad de ser perdonados por Dios. La humildad es el primer paso para abrir el corazón y permitir que Dios obre en nuestra vida. Jesús, al morir en la cruz, mostró el perdón más grande que la humanidad ha conocido, perdonando a quienes lo crucificaron y abriendo el camino para nuestra reconciliación con el Padre. Este acto supremo de amor es el modelo que debemos seguir. Perdonar no significa justificar el daño recibido, sino elegir liberar a la persona que nos hirió y entregar la justicia a Dios. Este acto de fe es una declaración poderosa de que confiamos en su justicia perfecta y en su amor que todo lo transforma. Además, perdonar no significa olvidar ni minimizar el dolor. Más bien, implica reconocer la realidad de la herida, pero decidir no permitir que esa herida controle nuestra vida. Es un acto consciente de soltar la carga emocional y espiritual que el resentimiento genera. Al hacerlo, permitimos que Dios sane las heridas profundas y restaure nuestra paz interior. En muchas ocasiones, el perdón auténtico lleva a la reconciliación, pero no siempre es así. Reconciliarse implica restablecer la relación y la confianza, y eso requiere tiempo y disposición de ambas partes. Sin embargo, el perdón es un regalo que podemos ofrecer independientemente de que la otra persona esté dispuesta a reconciliarse o no. Perdonar libera nuestro corazón y nos acerca a la libertad espiritual que Jesús promete. El perdón también es una forma de romper cadenas generacionales. Muchas familias viven atrapadas en ciclos de odio, rencor y resentimiento que se transmiten de generación en generación. Al decidir perdonar, estamos interrumpiendo ese ciclo y abriendo camino para la bendición y la restauración en nuestra descendencia. Jesús nos invita a ser agentes de paz y reconciliación en un mundo herido. Al practicar el perdón auténtico, nos convertimos en testigos vivos de su amor y poder transformador. Nuestra vida se convierte en un reflejo del reino de Dios, donde el amor vence al odio y la gracia destruye la amargura. Por eso, este canal es un espacio donde queremos fortalecer la fe y el compromiso de quienes buscan vivir en la libertad que Cristo ofrece. Suscríbete y acompáñanos en este camino de sanación, crecimiento espiritual y transformación personal. Aquí encontrarás enseñanza, apoyo y testimonios que inspiran a perdonar y a vivir en plenitud. Comenta Paz en Cristo si quieres ser parte de esta comunidad que camina en el perdón auténtico y la libertad espiritual. Perdonar es un acto que desafía nuestra naturaleza humana, porque implica vulnerabilidad y renuncia al derecho de retaliar. Jesús nos enseña que el perdón debe ser sincero y profundo, no superficial ni condicionado. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta indica que el perdón debe ser ilimitado, una actitud permanente en el corazón del creyente.
Este llamado a perdonar sin límite no es una invitación a la debilidad, sino a la fortaleza espiritual. Significa que el perdón no depende de la disposición o arrepentimiento del otro, sino de nuestra propia decisión de obedecer a Dios y liberarnos del peso del rencor. Perdonar nos coloca en una posición de poder espiritual, porque renunciamos a la justicia humana para entregar todo a la justicia divina. En la práctica esto puede resultar difícil. Hay heridas que parecen imposibles de sanar, traiciones que dejaron cicatrices profundas y heridas que el tiempo no borra. Sin embargo, Jesús nos ofrece la fuerza y la gracia necesarias para perdonar incluso cuando nuestra carne se resiste. Él es el sanador de corazones rotos y el restaurador de almas heridas. Es importante entender que el perdón es un proceso. No siempre ocurre de manera instantánea ni completa, especialmente cuando el daño es muy grande. A veces, el Espíritu Santo trabaja en nosotros a través del tiempo, revelándonos poco a poco la necesidad y el poder del perdón. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con Dios son elementos esenciales para que esta transformación interior se produzca. El perdón también tiene un aspecto práctico. Jesús enseña en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí se establece una relación directa entre recibir perdón y otorgarlo. Si deseamos que Dios nos perdone, debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. Este principio es una base fundamental para la vida espiritual y la comunión con Dios. En muchas ocasiones, el no perdonar puede ser un obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. En Marcos 11, 25, 26, Jesús advierte que si no perdonamos, nuestro Padre Celestial no perdonará nuestras ofensas. Esto no es un castigo, sino una consecuencia natural de la ley espiritual que rige la justicia divina. El perdón se manifiesta en reciprocidad. Además, el perdón es una llave que abre puertas de restauración y reconciliación. Cuando perdonamos, creamos un espacio para que el amor de Dios fluya libremente en nuestra vida y en las relaciones con los demás. La paz que Jesús promete solo puede ser experimentada plenamente cuando liberamos nuestro corazón del peso del rencor. El perdón auténtico nos libera del papel de víctima, nos devuelve el control sobre nuestra vida emocional y espiritual. En lugar de quedar atrapados en el dolor y la amargura, nos convertimos en agentes activos de nuestra propia sanación y crecimiento. Esta transformación es un testimonio poderoso de la obra de Dios en nosotros. Jesús nos muestra con su ejemplo cómo perdonar incluso a aquellos que nos hacen daño injustamente. En la cruz, pidió al Padre que perdonara a sus verdugos porque no sabían lo que hacían. Este acto de amor y misericordia es el estándar que debemos alcanzar, aunque sea con la ayuda divina. Al practicar el perdón, nos acercamos más a la imagen de Cristo, quien es la manifestación perfecta del amor y la gracia. Nuestro testimonio de perdón puede impactar vidas y transformar comunidades, llevando el mensaje del Evangelio más allá de las palabras. En este camino de perdón no estamos solos. La comunidad de creyentes, la Iglesia, es un apoyo fundamental para compartir testimonios, orar juntos y fortalecer la fe. Aquí, en este espacio, queremos que te sientas acompañado y motivado a vivir el perdón como Jesús nos enseñó. Suscríbete para seguir aprendiendo cómo el perdón puede transformar tu vida y sanar las heridas más profundas. Juntos podemos crecer en la fe y en la libertad que solo Cristo ofrece. Si te sientes tocado por este mensaje, comenta "Paz en Cristo" para que esta comunidad sepa que estás comprometido con el poder transformador del perdón. El perdón no solo es un mandato espiritual,
sino también un camino hacia la sanación interior y la verdadera libertad. Cuando guardamos rencor, nuestro corazón se convierte en una prisión donde el dolor y la amargura se alimentan mutuamente, impidiendo que la paz de Dios entre en nuestra vida. Jesús nos invita a romper esas cadenas a través del perdón genuino, porque solo perdonando podemos experimentar la plenitud de su amor y su paz. El perdón auténtico es una liberación para quien lo otorga tanto como para quien lo recibe. A menudo pensamos que perdonar beneficia únicamente al otro, pero la verdad es que es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al perdonar, liberamos nuestra alma de la carga pesada del odio y la venganza. Es un acto de valentía y fe, porque requiere confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de hacer justicia en el momento adecuado. En Lucas 6:37, Jesús enseña: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esta enseñanza muestra que el perdón es un reflejo de la misericordia divina y que nuestra actitud hacia los demás determina la actitud de Dios hacia nosotros. Perdonar es sembrar una semilla de gracia que con el tiempo dará frutos de bendición en nuestra vida. El perdón también está estrechamente ligado a la humildad. Reconocer que todos somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios para ser perdonados nos ayuda a abrir el corazón y a extender esa misma gracia a quienes nos han ofendido. La humildad nos hace ver más allá de la ofensa y reconocer en el otro a un ser humano que también lucha con sus propias debilidades y errores. La falta de perdón puede provocar consecuencias físicas, emocionales y espirituales graves. Estudios modernos han demostrado que el rencor prolongado afecta la salud, incrementa el estrés y puede conducir a enfermedades. En el plano espiritual, mantiene nuestro alma en conflicto, bloqueando la comunicación con Dios y limitando nuestra capacidad para recibir sus bendiciones. Por eso, el perdón es un acto de sanidad integral. Jesús no solo nos llama a perdonar, sino que también nos ofrece su poder para hacerlo. No es una tarea que deba recaer únicamente en nuestra voluntad, sino una obra del Espíritu Santo que transforma nuestro corazón y nos da la capacidad de amar incluso a quienes nos han hecho daño. Cuando perdonamos, también abrimos la puerta a la reconciliación. Aunque no siempre es posible o prudente restaurar todas las relaciones, el perdón es el primer paso para la restauración. Nos libera del odio y la amargura y permite que la paz de Cristo gobierne en nuestro corazón. Esta paz es un testimonio vivo del poder del Evangelio en acción. El perdón es un tema recurrente en la vida de Jesús y sus enseñanzas. En Juan 8:1-11, cuando una mujer acusada de adulterio es llevada ante él, en lugar de condenarla, Jesús extiende su misericordia y le dice que no peque más. Este acto de compasión y perdón desafía la justicia humana y revela el corazón de Dios, que quiere restaurar y no destruir. Además, el perdón auténtico nos permite vivir en libertad. La libertad no es simplemente la ausencia de problemas, sino la liberación del poder que los rencores y las heridas tienen sobre nosotros. Al perdonar, recuperamos la autoridad sobre nuestras emociones y nuestra vida espiritual, dejando que la luz de Cristo ilumine cada rincón oscuro de nuestro ser. El perdón también nos prepara para recibir la plenitud de la bendición de Dios. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo nos recuerda que el perdón es un reflejo del amor de Dios y una condición para vivir en armonía con Él y con los demás.
En este proceso es importante reconocer que el perdón no significa olvidar la ofensa ni justificar el mal hecho. Más bien, es una decisión consciente de liberar el corazón del poder que tiene el daño recibido. Al hacerlo, permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, sanando nuestras heridas y renovando nuestra esperanza. La comunidad de creyentes es un lugar donde se puede compartir testimonios de perdón y sanidad. Cuando escuchamos historias de personas que han experimentado la libertad que ofrece el perdón, nuestra fe se fortalece y somos motivados a seguir el ejemplo de Cristo en nuestra propia vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete para recibir más enseñanzas que te ayudarán a vivir una vida transformada por el perdón. Comenta paz en Cristo para que otros sepan que tú estás dispuesto a vivir bajo la gracia que Jesús nos ofrece. Felicidades por llegar hasta aquí. Has recorrido un camino de reflexión profunda sobre el poder transformador del perdón, según las enseñanzas de Jesús. Este no es un tema superficial ni sencillo. Es una invitación a entrar en lo más hondo de nuestro ser, a confrontar heridas, a dejar ir cargas y a abrazar una libertad que solo Él puede ofrecer. Perdonar es un acto de fe, porque implica entregar en manos de Dios aquello que nos duele, confiando en que Él hará justicia perfecta en el tiempo correcto. No siempre entenderemos por qué sucedieron ciertas cosas, ni encontraremos respuestas inmediatas, pero podemos descansar en la certeza de que Dios es justo y que su misericordia es infinita. El perdón auténtico no es el fruto de la lógica humana, sino del amor divino que se derrama en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Es un proceso que puede tomar tiempo, que puede implicar dolor y lucha interna, pero que siempre conduce a la sanación y a la renovación espiritual. A través del perdón, somos liberados y transformados, dejando atrás la esclavitud del resentimiento y abriendo espacio para la paz y la alegría que Dios quiere para nosotros. La enseñanza de Jesús sobre el perdón desafía las normas humanas de justicia y nos invita a un nivel superior, el amor incondicional y la gracia que todo lo puede. En Mateo 18, 21, 22, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús responde 70 veces 7, indicando que el perdón no tiene límite, porque el amor verdadero es ilimitado. Cuando perdonamos, no solo rompemos cadenas invisibles que nos atan, sino que también nos convertimos en agentes de paz en un mundo herido. Nuestro testimonio de perdón es un faro de luz que puede inspirar a otros a liberarse del peso del rencor y a experimentar la misericordia de Dios en sus vidas. Este camino del perdón también nos lleva a la reconciliación cuando es posible y seguro. La reconciliación es un acto de restauración que requiere humildad, arrepentimiento y voluntad de ambas partes. Pero incluso cuando la reconciliación no es viable, el perdón nos asegura que nuestro corazón no está en guerra, y eso es fundamental para vivir en paz. Recuerda que perdonar no significa justificar el mal ni olvidar el daño causado. Es elegir no permitir que el resentimiento gobierne nuestra vida ni que las heridas definan nuestro futuro. Es dejar que el amor de Dios sane cada herida, transformando el dolor en un testimonio de esperanza y fe. La sanidad interior que surge del perdón también se refleja en nuestra relación con Dios. Al liberar a otros, permitimos que Dios nos libere a nosotros. Nuestra comunión con Él se fortalece y la gracia divina fluye abundantemente en nuestro corazón, llenándonos de su paz y alegría. Este proceso es difícil, pero no estamos solos. La comunidad de fe es un apoyo fundamental. Compartir testimonios,
de perdón y sanación, ayuda a fortalecer la esperanza y a motivar a otros a seguir el mismo camino. La oración, la lectura de la palabra y la guía del Espíritu Santo son herramientas poderosas para avanzar en este viaje. Te invito a que hoy tomes una decisión valiente, abrir tu corazón al perdón. No importa cuán profunda sea la herida o cuántas veces hayas intentado y fallado, Dios tiene poder para restaurarte y darte un corazón nuevo. Él es el principio y el fin, el que transforma el dolor en propósito y la amargura en bendición. Tu vida puede ser un testimonio vivo del poder de Dios para sanar y liberar. Cuando eliges perdonar, no solo te liberas a ti mismo, sino que también abres la puerta para que Dios obre maravillas en tu entorno, en tus relaciones y en tu comunidad. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Te invito a comentar con una frase que refleje tu compromiso con el perdón y la sanación, para que juntos fortalezcamos esta cadena de fe y esperanza. Recuerda que suscribirte y compartir este mensaje es vital para que más personas puedan descubrir el poder transformador del perdón según Jesús. Quédate hasta el final del video, en silencio y en paz, permitiendo que la palabra de Dios penetre en tu corazón y te prepare para vivir una vida renovada por el poder del perdón. Que la paz de Cristo te acompañe siempre y que su amor sea la fuerza que impulse cada uno de tus días. Paz en Cristo.